Hola, nuevamente estamos juntos para tratar un nuevo tema en esta serie que hemos dado a llamar Los Seminarios del Pastor. Así que, queridas hermanas, queridos hermanos, queridas amigas y queridos amigos, sed muy bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me apasiona y que yo creo que es fundamental para que todos los adventistas lo puedan tener muy en cuenta. Hoy hablamos acerca del sábado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este estudio lo vamos a tratar de la siguiente manera. Vamos a tener dos partes. Hoy hablaremos del desarrollo que ha tenido la doctrina del sábado, la observancia del sábado dentro del mundo protestante desde el momento de la Reforma y hasta los albores del movimiento que va a dar origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que sin más, tratamos la primera parte de nuestro seminario, desde la época de la Reforma y hasta el momento en que comienza a desarrollarse el movimiento que va a dar por resultado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde los mismos albores de la Reforma, desde los principios del siglo XVI, nosotros podemos encontrar en la historia de la Iglesia observadores del sábado a los que los autores de la historia de la Iglesia le han dado por nombre sabatarios. Um, Nosotros, como adventistas del séptimo día, no hemos iniciado, aunque muchos creen que es así, la observancia del sábado bíblico en los tiempos modernos. El Señor ha mantenido siempre un pueblo fiel a sus mandamientos, un pueblo fiel al Shabbat bíblico, eh, y ese pueblo de una manera u otra se ha ido manifestando en la historia de la Iglesia. Eh, en los momentos en los que comienza el movimiento de reforma, aparecen también fieles cristianos que se dan cuenta que el sábado bíblico es una responsabilidad de los cristianos y entonces comienzan a estudiarlo y también empiezan a guardarlo. Vamos a ver a dos de estos observadores del sábado, estos primeros observadores del sábado. A la derecha de la pantalla está Osvaldo Glade y a la izquierda Andrés Fischer. Ambos eran sacerdotes católicos convertidos a la Reforma. Ambos ingresan en el movimiento llamado anabaptista. Los anabaptistas son los orígenes de las iglesias bautistas de nuestro tiempo. Bien, y nosotros encontramos dentro del movimiento anabaptista de la primera época algunos observadores del sábado, entre ellos estos dos, pero no son los únicos. Bien, si nosotros seguimos la historia, no haremos un desarrollo histórico detallado, sino buscaremos algunos hitos en el estudio del desarrollo de esta doctrina. Entonces vamos a ir ahora a un poco más adelante en Inglaterra. Bien, a finales del siglo XVI aparece este predicador llamado Nicholas Baum, que era oriundo de Norton. Él publicó un libro que hablaba acerca de la observancia del sábado bíblico y no del domingo. Pero este libro parece ser que fue un libro que tuvo mucha repercusión, un libro que fue muy leído y que produjo que hubiera muchas deserciones dentro de el movimiento protestante en Inglaterra que guardaba el domingo. Y entonces comenzaron eh, eh, a organizarse algunas iglesias en el territorio inglés eh, que eran observadoras del sábado. Entonces, unos pocos años después, estamos hablando, fíjense, 1595,
4 años después, este libro es suprimido por la orden de un arzobispo eh, que era arzobispo en Whitgift. Bien, y este hombre ya está de alguna manera y de una manera muy clara compartiendo las formas de la Iglesia Católico Romana. Se persigue a aquellos que piensan distinto, se persigue a aquellos que guardan el sábado. Pero fíjense hasta qué punto llega esa persecución. Un libro suprimido, de la misma manera que tanto eh, el papado como el tribunal de la Santa Inquisición eh, persiguen a los que son disidentes, persiguen a los herejes y persiguen no solamente con acciones en contra de las personas, sino también con acciones en contra de determinadas publicaciones. Eh, el códex es un listado que tiene el papado, donde figuraban todos aquellos libros que entendía la Iglesia Católica que los cristianos no debían leer. Entonces nos encontramos aquí a un arzobispo protestante que sigue en esa misma línea persecutoria que había aprendido de Roma. Es interesante y es doloroso a la vez, pero fíjense ustedes hasta qué punto este libro causó estragos dentro de la población protestante, que poco tiempo después aparecen no solamente predicadores que predican acerca de la observancia del sábado, sino estos predicadores, Theophilus Brabourne, Philip Tande y James Oxford, que no Oxford como la universidad, que también ellos escriben libros acerca de la observancia del sábado. Y también ellos fueron condenados y también ellos fueron ejecutados por tribunales protestantes, por llevar una creencia bíblica, pero que difiere de la interpretación que tienen las iglesias protestantes en su momento. Acerca del último, de James Oxford, él escribe un libro que más o menos el título es La observancia del sábado y cómo el papado ha tergiversado esa doctrina. Bien, o sea que el mismo título del libro es sumamente sugestivo. Eh, pero también nos vamos a encontrar en Inglaterra y más o menos en esa misma época a un matrimonio que es muy importante, John y Dorothy Trask. Esta gente, 1600 más o menos, el año 1600, unos años después, eh, se los considera como los precursores de lo que posteriormente será la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y esto sucede en Inglaterra. La historia de ellos es una historia sumamente triste, porque ambos son eh, presentados en un tribunal eh, por cometer el delito de guardar el sábado y de enseñar la observancia del sábado, un tribunal protestante religioso, y ambos son condenados a ir a prisión. Al cabo de 2 años, John es suelto porque él decide retractarse de su creencia a la observancia del sábado. Um, Aunque hay algunos autores que dicen que este fue simplemente un movimiento um, político, por así decirlo, de John, porque él lo que quería era estar nuevamente en la calle para poder seguir predicando acerca del sábado. Lo cierto es que 2 años después de caer preso, este hombre es puesto en libertad, pero su mujer no corre con la misma suerte. Su mujer está 15 años presa y al final muere en esa misma prisión. Nos encontramos aquí a gente que son martirizados a causa de su creencia en la observancia bíblica del sábado.
Pero bueno, esto no queda en Inglaterra. Hay muchas figuras importantes, inclusive figuras desde el punto de vista político y desde el punto de vista nobiliario, que aceptan la doctrina del sábado y que están en la misma cercanía de, de la Casa Real de Inglaterra. Bien, pero algunas de estas personas deciden salir de Inglaterra por el ambiente que se estaba viviendo allí, y uno de ellos es este predicador, Esteban Mumford. Bien, 1664, él llega a las colonias, a lo que hoy en día es Estados Unidos, y en la ciudad de Rhode Island, eh, él funda lo que será la primera iglesia bautista del séptimo día. Eh, pero claro, esto nosotros lo decimos, lo podemos decir hoy en día. Hay historiadores que no están del todo de acuerdo en esto y que niegan que el nombre Bautistas del Séptimo Día fuera utilizado en aquellas épocas. Bien, pero lo que sí es cierto es que este hombre va a fundar una iglesia de carácter bautista que va a ser observadora del sábado y que no solamente va a estar esa iglesia sola, sino que vamos a ver que hay eh, una tendencia dentro del movimiento bautista en las islas eh, proclive a la observancia del sábado, pero que esta gente va a estar en realidad dentro de lo que se considera el paraguas, ¿no? Del movimiento bautista. Entonces habrá en las colonias algunas iglesias bautistas observadoras del sábado y otras que no. Eh, pero nosotros podemos seguir esa línea hasta el inicio del siglo XIX, donde oficialmente se organiza la primera iglesia eh, bautista del séptimo día, se organiza la conferencia general de la iglesia bautista del séptimo día. Aquí también los autores no se ponen de acuerdo. Bien, unos dicen que fue 1802, otros dicen que fue 1818, pero en todo caso, en la primera parte del siglo XIX, en el primer cuarto del siglo XIX, la Iglesia Bautista del Séptimo Día existe oficialmente en el territorio americano. Así que nosotros nos vamos a detener aquí. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es hablar acerca de cómo el mensaje del sábado entra en el movimiento de los adventistas, del primer movimiento adventista de Guillermo Miller, de donde luego partirá aquella rama que va a dar años después como resultado la iglesia adventista del séptimo día. Así que con esto dejamos concluido este primer capítulo y quiero invitaros para que nos acompañéis a ver la segunda y última parte de este seminario, donde analizaremos cómo el día sábado entra en el movimiento adventista y cómo llega a ser observado por los pioneros de lo que hoy en día se conoce como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que sin más, me despido de vosotros y os espero en el próximo capítulo. Que el Señor os bendiga.